Hola, muy buenas noches. Bueno, habíamos hablado del primero y segundo paso. Vamos a llegar a nuestro tercer paso para una reconciliación con Dios, con un poder superior a nosotros que nos va a ayudar a poder sanar nuestras heridas de la infancia, nuestras emociones, a salir de ansiedad y de depresión, ¿sí? Entonces rápidamente vamos a leer el primer paso, ¿sí? Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, nuestras emociones o drogadicción, ¿sí? Que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿A quién le gusta admitir la derrota total? A nadie, ¿verdad? Admitir la impotencia es el primer paso hacia la liberación. La relación entre la humildad y sobriedad. Obsesión mental más alergia física. ¿Por qué tiene que tocar fondo un miembro de AA o por qué tiene que tocar fondo una persona? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que tocar fondo? El segundo paso, llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos que podría devolvernos el sano juicio. ¿En qué podemos creer? La pregunta, ¿en qué cree usted? ¿Realmente cree en Dios? Pero ¿en qué Dios cree? ¿En un Dios amoroso? ¿En un Padre celestial amoroso? ¿Un Padre celestial que le va a perdonar, que le va a dar la oportunidad de volver a vivir las dádivas? ¿O usted cree todavía en ese Dios que le inculcaron de niño o de niña, un Dios que castigaba, un Dios malo, un Dios perverso? ¿Sí? Eso fue lo que muchas veces nos inculcaron a muchos de nosotros, ¿sí? En el caso de un servidor, muchas veces nos decía mi mamá, si te portas mal, te va a pasar lo que le pasó a este señor. El señor no tiene un pie porque se portó mal. Entonces, en tu mente te van generando creencias de un Dios malo, un Dios castigador, ¿sí? Cuando en realidad Dios es amor. Y si estamos hechos a semejanza de Dios, pues lo mismo, así como nosotros amamos a nuestros hijos, así Dios nos ama a nosotros, ¿sí? Nuestros hijos, por muy rebeldes que sean, los vamos a amar, los vamos a apoyar, vamos a estar con ellos. Lo mismo es Dios, ¿sí? Pero vamos a ir al tercer paso, ¿sí? Que dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos, ¿sí? El día de hoy usted está dispuesto, ¿sí?, a poner su vida en manos de Dios. El día de hoy está usted dispuesto a entregarle sus aflicciones, sus enfermedades, sus heridas del alma. ¿Está realmente convencido de que entregarle todo a Dios, su vida incluso, va a sanar? ¿Tiene la certeza? Esa es la pregunta que nos podríamos hacer cada uno de nosotros. ¿Realmente tenemos la certeza de que entregarle todo a nuestro Padre Celestial vamos a sanar emocionalmente? Yo creo que sí, porque lo he vivido, porque lo estoy viviendo, ¿sí? Yo sufrí un cuadro de depresión y ansiedad en 2008 muy fuerte. Pasé por muchos psicólogos, psiquiatras y no estaba la cura, ¿sí? Porque la cura está dentro de nosotros mismos. La cura está en nuestro corazón, ¿sí? Pero tenemos que trabajar primero nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que hemos venido cargando, todo lo que hemos venido guardando, todo lo que no tenemos el valor de sacar. Tenemos que sacarnos, tenemos que limpiarnos, ¿sí? Dar el tercer paso es como abrir una puerta cerrada. Dar el primer paso es como abrir una puerta cerrada. ¿Cómo vamos a dejar entrar a Dios a nuestras vidas? ¿Cómo vamos a dejar entrar a Dios en nuestras vidas? Me gustaría compartirles una experiencia, una reflexión que tuve alguna vez
en un en un curso que estaba tomando, ¿sí? En un curso de trabajo. Entonces, me encantaba mucho ese trabajo que yo tenía, ese hotel me encantaba mucho porque el dueño era católico, pero era cristiano, creía mucho en Dios. De hecho, me gustaría compartirle su filosofía antes de la reflexión. La filosofía que él tenía en el hotel en en 1999, cuando yo entré a trabajar, ahí teníamos que aprendernos de memoria todo. Entonces esa filosofía me la aprendí de memoria, pero independientemente de haberla aprendido de memoria, me encantaba. La filosofía de este hotel y de esta persona, que en paz descanse, don Fernando García, era: haz todo con amor. Amor a Dios, amor a tu familia, amor a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, amor a tus proveedores, y sí funciona. Qué hermoso es esta filosofía de tener a Dios en nuestras vidas y hacer todo con amor. ¿En qué momento de nuestras vidas se nos olvidó, como cuando éramos pequeños, que no teníamos resentimientos, que si nos enojábamos a los 10, 5 minutos nos encontentábamos? Hoy en día es muy difícil. Hoy en día nos resentimos con alguien y no le hablamos por 1 año, 2 años, 3 años, y a veces se va y si le hubiera hablado, era buena gente, pero de nada sirve. ¿Sí? Entonces el día de hoy es cómo abrir, ¿sí? El tercer paso es cómo abrir una puerta cerrada. O sea, cómo abrir nuestro corazón, a eso se refiere. Cómo abrir nuestro corazón, cómo abrir nuestras emociones, cómo sacarlas, cómo dejar entrar a Dios en nuestra vida, ¿sí? Y dice, ¿cómo vamos a dejar entrar a Dios en nuestras vidas? Entonces, en esta reflexión nos comentaban que estaba un día Dios, ¿sí? Estaba con sus discípulos en el cielo y dijo, quiero preguntarles, ¿dónde creen ustedes que podemos poner la felicidad? Entonces uno de ellos dijo, bueno, a mí yo creo que lo más sano es que la pongamos en algún planeta, en la Luna, en Marte, en algún planeta. Entonces Dios dijo, bueno, el hombre es tan sabio que va a construir cohetes, va a subir y la va a encontrar y no va a valorar la felicidad. Y entonces después otro dijo, vamos a ponerla en el fondo del mar. Y lo mismo dijo Dios, el hombre es sabio, es inteligente, va a construir barcos submarinos, va a bajar, va a encontrar la felicidad y no la va a valorar. Entonces salieron otras ideas y siempre Dios, como es tan sabio, les contestaba que el hombre no iba a valorar la felicidad. Entonces ellos, afligidos, le preguntaron, entonces, tú que eres Dios Todopoderoso, ¿dónde crees que podemos poner la felicidad? Y entonces él dijo, la vamos a poner en un lugar tan cerca del hombre, pero muy pocos van a poder encontrarla. La vamos a poner en su corazón. En su corazón vamos a poner la felicidad. Mi pregunta es, ¿realmente somos felices? ¿Realmente hemos abierto esa puerta? ¿Realmente hemos dejado entrar a Dios en nuestra vida? Esa es la base de la felicidad, aunque no lo queramos aceptar. Y muchas veces no la aceptamos porque no queremos dejar, ¿sí? Muchas veces no queremos dejar de hacer malos hábitos. Por eso no encontramos la felicidad. Porque no dejamos de mentir, no dejamos de ser chismosos, no dejamos de ser prejuiciosos, no dejamos de, suponer cosas que no son, ¿sí? Intuimos cosas que no son, y entonces no somos felices porque siempre estamos más pendientes de las cosas de los demás que buscar nuestra felicidad. ¿Sí? Debemos de centrarnos en nuestra felicidad. Entonces dice,
La clave está en la buena voluntad. La dependencia como medio para lograr la independencia. La dependencia como medio para lograr la independencia. Los peligros de la autosuficiencia, la entrega de nuestra voluntad a un poder superior, el abuso de la fuerza de voluntad. Un asiduo esfuerzo personal es necesario para adaptarse a la voluntad de Dios. Realmente estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Realmente estoy dispuesto a entregarle mi vida a Dios. Realmente estoy dispuesto a ser feliz. Sí. Realmente quiero lograr ser independiente. Y independiente no nos habla de una dependencia económica, ¿sí? Dice la dependencia como medio para lograr la independencia, porque muchas veces somos dependientes, nos hicieron dependientes de otras personas, y al hacernos dependientes de otras personas no logramos ser independientes, y entonces al depender de alguien permitimos, ¿sí?, abusos, permitimos maltratos, permitimos que nos humillen, permitimos muchas cosas que nos siguen destruyendo, llevándonos al borde, ¿sí?, de la tristeza, de la ansiedad, de la depresión, de muchas cosas que nos dañan constantemente, ¿sí? Me gustaría dice, siempre busca en el exterior la fortaleza y la confianza, pero estas solo provienen del interior. Ahí es donde siempre han estado. Fíjense qué bonito reflexión, qué bonita reflexión, ¿sí?, que podamos aprender. Siempre busca en el exterior, o sea, afuera, la fortaleza y confianza, pero estas solo provienen del interior. Ahí es donde siempre han de estar. Ahí es donde siempre han estado. ¿Qué podemos hacer nosotros, verdad, para ser mejores personas? Pues lo que debemos de hacer es primero reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Poner en práctica estos 3 pasos para poder, ¿sí?, tener el valor, ¿sí?, el valor de poder liberarnos de todas las cargas que llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón, de poder liberarnos, de poder perdonar, de poder pedir perdón, ¿verdad? Estos son los primeros 3 pasos que estamos viendo. Me gustaría que pudieran analizarlos, que pudieran pensar, que pudieran ver, que pudieran sentir, que pudieran compartir, que pudieran sacar todo lo que les hace mal por dentro para poderse sentir bien. Recuerden que el vaso se lava por dentro y en automático, ¿sí?, en automático se refleja por fuera. ¿Acaso realmente estamos deseosos de limpiarnos por dentro y se refleje nuestra felicidad por fuera? ¿Sí? Lo más importante es que estos 12 pasos, ¿sí?, estos 12 pasos nos van a llevar a liberarnos emocionalmente, ¿sí? Dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, ¿sí? ¿A quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie.
Por supuesto, todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente horrible admitir que con una copa en la mano, ¿sí?, o con una droga, o con un fármaco, ¿sí?, o simplemente con una neurosis, hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede liberarnos de ella. No hay otro tipo de bancarrota como esta. El alcohol ahora se ha convertido en nuestro acreedor más despiadado. Nos despoja de toda la confianza en nosotros mismos y toda voluntad para resistirnos a sus exigencias. Una vez que se acepta esta dura realidad, nuestra bancarrota como seres humanos es total. Pero al ingresar a AA, NA, ¿sí?, Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos o grupos de autoayuda, pronto adoptamos otra perspectiva sobre esta humillación absoluta. Nos damos cuenta de que solo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser, a fin de cuentas, la base segura sobre lo que puede construir una vida feliz y útil. ¿Sí? Sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico o un narcótico o un neurótico, ¿sí?, puede esperar, si no ha aceptado desde el principio su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humille así su sobriedad, si es que la logra. Aquí nos habla de que hay que humillarnos. ¿Sí? Si no sabemos lo que es humillarnos, o si no estamos dispuestos a humillarnos y queremos seguir con una mentalidad de ego, de vanidad, de prepotencia, no vamos a lograr salir ni sanar de nuestras emociones. Vamos a vivir una vida ingobernable, destructiva, pero no solo para nosotros, sino para nuestros seres queridos también. El día de esta semana, desafortunadamente, el papá de unos sobrinos que tengo perdió la vida y nunca tomó su responsabilidad sobre sus hijos. Pero ahora sí la familia los busca cuando no los buscó en mucho tiempo, porque ahorita necesitan dinero, tienen que traer el cuerpo. Entonces, imagínense emocionalmente cómo reciben la noticia sus hijos de esta persona. Pues obviamente dicen, si nunca vio por nosotros ¿por qué tendríamos que estar haciendo gastos innecesarios de un dinero que no tenemos? ¿Sí? Si lo puede hacer su familia. Entonces, yo los invito a que puedan reflexionar, ¿sí?, sobre a cuántas personas estamos destruyendo. ¿Sí? Que podamos reflexionar sobre cómo estamos destruyendo nuestra propia vida. Si no nos humillamos, ¿sí?, si no somos humildes, no vamos a sanar. ¿Sí? No vamos a sanar. ¿Sí? Dice, será precaria, no encontrarás la verdadera felicidad. Esta es una de las realidades de AA comprobada. Más allá de toda duda por una vasta experiencia, el principio de que no encontraremos una fortaleza duradera hasta que no hayamos admitido la derrota total. Es la raíz principal de lo que ha brotado y florecido nuestra sociedad. Al vernos obligados y admitir la derrota, la mayoría de nosotros nos rebelamos. Admitir nuestra derrota no es fácil. Admitir que somos... Porque admitir nuestra derrota, ¿qué es admitir nuestra derrota? Primero es lo que tenemos que entender. Porque para muchos admitir su derrota es como ser débiles y dicen, no, pues yo no, es que después me van a agarrar de su puerquito, o al rato no, es que... Entonces siempre pensamos en el qué dirán, siempre pensamos en qué va a pensar la gente, pero no pensamos en nuestro beneficio, no pensamos en nuestra
en nuestra salud mental, emocional, espiritual. ¿Sí? Es necesario humillarnos ante el poder superior, ante Dios Todopoderoso, y admitir que sin Él no voy a poder salir, no voy a poder lograr poner mis ideas en orden, mis emociones en orden, mi espiritualidad, ¿sí? Para tener un sano juicio, ¿sí? ¿Quién realmente está dispuesto a humillarse? ¿Estoy dispuesto a humillarme para lograr la felicidad? Entonces se nos dijo que en lo conveniente al alcohol, las drogas, las emociones, ¿sí? La confianza en nosotros mismos no valía para nada. La confianza en nosotros mismos no valía para nada. Es que todo lo debemos de hacer a la manera de Dios, no a nuestra manera. Desafortunadamente yo recuerdo que mi padre, en paz descanse también, que militó por muchos años en Alcohólicos Anónimos, su palabra era los huevos a mi manera. No era así. Había soberbia, había ego, había vanidad. ¿Dónde estaba entonces su grupo? ¿Dónde estaba entonces el padrino? ¿O qué tipo de padrino tenía? O simple y sencillamente él no tomaba en serio al grupo. Porque al hacer a un lado al poder superior, que es nuestro Padre Celestial, que es Jesucristo, que es Dios, pues entonces no lo estamos haciendo a su manera, lo estamos haciendo a nuestra manera, y a nuestra manera va a haber consecuencias, ¿sí? A nuestra manera va a haber consecuencias, y las vamos viviendo, o sea, las vamos viviendo día a día. Yo recuerdo que cuando yo estaba dentro del alcoholismo, hacía muchas cosas a mi manera que no eran agradables a los ojos de Dios, de ese poder superior del cual yo no respetaba. Y lo peor de todo no era por el qué dirán, sino el mal que le hice a muchas personas. Porque hacía las cosas a mi manera, no a la manera de Dios. Justificándome, obviamente, buscando culpables. Es que mi mamá era así, mi papá era así, es que mi abuelo era así, es que mi hermano... Sí, pero no me hacía responsable de mí mismo. Y todo lo quería hacer a mi manera y me salía mal. Pero es lo que un alcohólico enfermo emocional busca. Siempre busca un culpable. Es, por ejemplo, me decía mi hermano, mira, es que normalmente dice, uno no quiere hacer un negocio, y cuando quiere hacer un negocio buscas a alguien. Porque si fracasas, dicen, mira, ahí están los dos güeyes. Ya no te dicen a ti nada más. Obviamente, por no decir palabras más fuertes, ¿verdad? Pues, tienes miedo a fracasar y seas tú solo. Y digan, mira, bien, güey, no la hizo. Entonces buscas a alguien. Esa es la codependencia que decía. Entonces tenemos que buscar la independencia, ser independientes en todos los aspectos, en lo espiritual, en lo físico, en lo terrenal, ¿sí? Autosuficientes, pero de la mano de Dios, ¿sí? Se nos dijo que sin una ayuda ajena no podía existir tal cosa como la victoria personal sobre estas obsesiones. Complicando implacablemente nuestro dilema, nuestros padrinos señalaron nuestra creciente sensibilidad al alcohol. Una alegría la llamaban. El tirano alcohol, drogas o neurosis blandía sobre nosotros una espada de doble filo. Primero nos veíamos afligidos por un loco deseo que nos condenaba a seguir bebiendo, y luego por una alergia corporeal que aseguraba que acabaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. Eran muy contados los que, acosados de esta manera, habían logrado ganar este combate mano a mano. Las estadísticas demuestran que los alcohólicos, neuróticos, narcóticos emocionales, personas enfermas emocionales, casi nunca se recuperaban por su propio medio, y esto aparentemente había sido verdad desde que el hombre pisó las uvas por primera vez. Durante los años, los pioneros de AA, únicamente los casos más desesperados podían tragar y digerir
esta dura verdad, e incluso estos moribundos tardaban mucho en darse cuenta de lo grave de su condición. Pero unos cuantos sí se dieron cuenta, y cuando se aferraban a los principios de AA, ¿sí?, con todo fervor con que un náufrago se agarra al salvavidas, casi sin excepción empezaban a mejorarse. Por eso la primera edición del libro de Alcohólicos Anónimos, publicada cuando teníamos muy pocos miembros, trataba exclusivamente de casos de bajo fondo. Muchos alcohólicos menos desesperados probaron AA, pero no les dio resultado porque no podían admitir su impotencia. Es una tremenda satisfacción hacer constar que esta situación cambió en los años siguientes. Los alcohólicos que todavía conservaban su salud, sus familias, sus trabajos e incluso tenían 2 coches en su garage, empezaron a reconocer su alcoholismo. Según aumentaba esta tendencia, se unieron a ellos jóvenes que apenas podían considerarse alcohólicos en potencia. Todos ellos se liberaron de esos 10 o 15 años de auténtico infierno. ¿Cuántos años lleva usted en el infierno? Del alcohol, de drogas, ¿sí?, de neurosis, de fármacos, de codependencia, autodestruyéndose, ¿sí?, y destruyendo a su familia. En el caso de la mía, mi padre perdió a su familia, o sea, nos abandonó desde niños. Desde que éramos pequeños nos abandonó. Después mi madre empezó a beber y después uno siguió la carrera, ¿no? Digo, no estoy justificándome ni tampoco estoy diciendo que yo me volví un alcohólico por mis padres. Yo me volví un alcohólico por mi imprudencia, porque yo así lo decidí. Y los errores que cometí son mi responsabilidad propia, de nadie más. Ya que el primer paso requiere que admitamos que nuestra vida se había vuelto ingobernables, ¿cómo iba a dar este paso personas como esta? Era claramente necesario levantar el fondo que el resto de nosotros había tocado hasta el punto que les llegara a tocar a ellos. Aquí viene algo muy importante. Póngase a analizar su historial, ¿sí? Si el alcohol, las cosas buenas que le ha dejado, las cosas malas, los momentos buenos, los momentos malos, las experiencias buenas, las experiencias malas. Al repasar nuestros historiales de bebedores, podíamos demostrar que años antes de darnos cuenta, ya estábamos fuera de control. Que incluso entonces nuestra forma de beber no era un simple hábito, sino que en verdad era el comienzo de una progresión fatal, a los que todavía lo dudaban, les podíamos decir: tal vez no seas alcohólico, porque no tratas de seguir bebiendo de manera controlada, teniendo en cuenta, mientras tanto, que te hemos dicho acerca del alcoholismo. Esta actitud produjo resultados inmediatos y prácticos. Entonces se describió que cuando un alcohólico había sembrado en la mente de otro la idea de la verdadera naturaleza de su enfermedad, esta persona nunca podría volver a ser la misma. Después de cada borrachera se diría a sí mismo: tal vez esos AA tenían razón. Tras unas cuantas experiencias parecidas, a menudo, años antes del comienzo de graves dificultades, volverían a nosotros convencidos. Había tocado su fondo con la misma contundencia que cualquiera de nosotros. La bebida se había convertido en nuestro mejor abogado. Yo recuerdo que empecé a beber como a los 14 años ya, descontroladamente. Recuerdo que salía a beber. Normalmente yo soy del Estado de México, ahora radico en Quintana Roo. Y recuerdo que salía a beber los sábados normalmente, a las 9 de la noche, 10 de la noche, y regresaba a las 5 o 6 de la mañana. Recuerdo que muchas veces, cuando yo estaba entrando, todo ebrio, todo borracho, mi madre, sí, mi hermosa madre, se estaba arreglando para irse a trabajar. Lógicamente esa mujer no dormía. Lógicamente esa mujer estaba con el pendiente
¿Dónde está su hijo alcohólico? Si estará bien, si está mal, si tuvo un accidente, no tuvo un accidente, y así se iba a trabajar. Después, pues mi misma enfermedad me hizo pues irme de México, venirme a Cancún a vivir con mi padre, con el que no había vivido. Fue muy difícil. Y ahí conocí el grupo y yo iba a los grupos, iba a los aniversarios, iba a muchos eventos que hacían en AA, en ese grupo que se llama La Granja, Granjas del Caribe. Y en ningún momento se me vino a la mente que yo necesitaba de ese grupo, que yo necesitaba ayuda. Y entonces seguí bebiendo, como loco, seguí bebiendo, bebía. Llegó un tiempo en que llegué a beber todos los días. Llegó un tiempo en que bebía y me perdía de borracho. Me quedaba sin dinero, al otro día estaba pidiendo prestado, o no tenía para comer, y iba a visitar a una gran señora que quiero mucho y admiro mucho, ahí en Cancún, la señora Luisa, y una amiga que se llama Farlina, y ahí iba yo, ¿sí? Fíjense hasta dónde llega el enfermo emocional, ¿no? El enfermo alcohólico, ¿no? O sea, el enfermo es astuto, es astuto, no es inteligente, pero es astuto, ¿no? O sea, me gastaba miles de pesos, en aquellos tiempos todavía eran los miles, en bebida, y no me alimentaba, y yo sabía a dónde podía recurrir, ¿verdad? Cuando yo ya estaba sin dinero. O sea, muchas veces tenía que caminar 4, 5 o 6 kilómetros para poder llegar a estas personas, y según yo iba a visitarlos, ¿no? Obviamente pero yo sabía que era el horario de la comida, o sabía que era el horario de la cena. Yo ya sabía los horarios, ¿sí? Es un enfermo emocional, no mide, ¿no? Es astuto, es chantajista, es mentiroso, ¿sí? Es hipócrita, ¿sí? Entonces yo llegaba y buenas tardes, y que esto y que lo otro, y pues yo ya estaba viendo que estaba la comida. Digo, no, pues de aquí soy, papá, abuelita, soy tu nieto, ¿no? De aquí soy. Entonces, obviamente sí, gracias a Dios respeté sus hogares, respeté a las mujeres de ese hogar, pero soy honesto. El día de hoy soy honesto, ¿no? O sea, sí los amo, sí los quiero mucho, estoy muy agradecido con ellos, pero soy honesto, ¿no? Que muchas veces sí iba por una necesidad, pero una necesidad que yo buscaba por malgastar mi dinero, por malgastar mi tiempo en alcohol, en bares, ¿sí? En alguna ocasión incluso nos fuimos con una bola de amigos a tomar a un bar. En ese tiempo se llamaba el Conchas Bar, en 1999, en el 2000, 2001. Y recuerdo que a la hora de pagar, pues nadie quería pagar, ya no alcanzaba, y nos hicimos ahí la bronca, y dejamos el dinero en la mesa porque nadie quería hacerse responsable. Salimos, cuando regresamos, pues obvio, ya no estaba el dinero, y pues hubo golpes, y no, o sea, el alcohólico no tiene miedo a la muerte, y yo lo pude comprobar muchas veces. Estuve al borde de la muerte, de que me mataran o me hicieran daño, me mandaran al hospital. El alcohólico tiene el único que no le tiene miedo a la muerte, tiene miedo a las responsabilidades. Entonces, sí es muy triste realmente compartir nuestras vidas, y muchas veces nos vamos a ver reflejados, ¿verdad? Nos vamos a ver reflejados en la vida de los demás, de decir, wow. O como decía mi papá muchas veces, cuando mi hermano le decía, no, oye, pinches alcohólicos están muy locos, dicen pura loquera y que no sé qué, dice, pues vete a sentar, porque si no quieres llegar a ese nivel de locura, pues siéntate a escucharlos, ¿sí? Entonces, sí, muchos nos reflejamos, nos sentimos identificados, es casi, vivimos casi lo mismo, ¿no? Aquí viene algo muy importante. ¿Por qué tanta insistencia en que todo AA
toque fondo. Primero, la respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa. Es lo que yo les decía, poca gente toma sinceramente el programa, poca gente lo toma de verdad como debe de ser. Muchas personas lo toman ya como un club social, como un club social. En verdad, sí, y te das cuenta por la actitud, ¿sí? Te das cuenta por la actitud, ¿sí? Y bueno, no podemos empezar a juzgar porque pues primero tendría que quitarme la vigueta del ojo para después quitarle la paga a algún compañero o algún miembro de la congregación, ¿no? Tendría que quitarme la vigueta que tengo yo, ¿verdad? Pero es una realidad. Muchas veces se va al grupo, no se toma en serio, no cambiamos. Lejos de cambiar, somos peores porque no aplicamos el grupo como debe de ser, o porque lo queremos entender a nuestra manera, o porque definitivamente también hay que decirlo, no hay buenos padrinos, ¿sí? Yo lo veo en el caso, por ejemplo, me decía una madrina, la madrina Bere, me decía: Gio, cuando termine tu junta, dale un masajito a tu esposa en los pies, pone el agua para bañarse, prepárale algo, que ella vea que estás cambiando, ¿sí? Que ella vea los cambios constantemente en tu diario vivir, ¿verdad? Y no seas la misma persona. Yo hoy por hoy tengo un concuño que es nuevo. Él está en un grupo de cuarto, quinto paso. Pero no ha entendido, o sea, no solo deja su caca allá en la tribuna, no solamente deja lo que le hace sentir mal en la tribuna, sino que quiere ir y quiere tratar a su familia como si fueran los del grupo. No lo puedes hacer, no puedes mezclarlo, no, ellos tienen que ver tu diferencia, pero si tú les hablas como si estuvieras en el grupo, les faltas al respeto, les hablas de una forma que no es la correcta, que no es la agradable, ¿sí? Por eso decía la madrina Bere en sus sabias palabras: Gio, practica los pasos, pero ponlos en práctica, pero que tu familia se dé cuenta que sí estás cambiando. O sea, tu familia no es la tribuna, tu familia no es el grupo, tu familia no es la experiencia, no. El grupo es aparte, ¿sí? La tribuna es para que te alivianes, para que saques lo que te hace sentir mal, para sentirte bien, ¿sí? Tu experiencia es tuya propia, para sanar, ¿sí? Pero demuéstraselo con tus actos, con tus hechos, ¿sí? Pero muchos quieren llevar tribuna a su casa y eso no está bien. Eso muchos padrinos, me decía un padrino, bueno, es un alcohólico que ya está en situación de calle, mi amigo Víctor, que a veces lo veo ahí en la calle y le digo: ya, componte, y siempre me presume: no, yo llegué al 8º paso. Pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve si estás hundido en el alcohol? No, es que tal padrino me agarró a ras de piso, en tribuna a ras de piso, y eso no se hace, que no se... Digo, el padrino se está recuperando, el padrino está bien, él sigue yendo a sus juntas, ¿sí? Hay otro padrino que iba al grupo y ahora va a una congregación, pero ellos están bien. Tú eres el que, mira, te estás dando en la torre, a nadie le interesa, ¿sí? Si no te amas a ti mismo, nadie te va a amar. Si no das amor, nadie te va a dar amor. Tenemos que entender al 100% que el grupo es para el enfermo emocional, para el que necesita la ayuda, la requiere y la quiere, ¿sí? No queramos ir a cambiar a nuestras familias, eso no se hace. No queramos ir a cambiar, yo sé, a veces la euforia o el calor, el de bueno, estoy cambiando y todo, ¿no? Pero yo apenas escuchaba un audio de mi concuño, de mi cuñado, que le decía: oye, ven por mamá, no te hagas no sé qué, pinche fundillo, y si tienes palabras, y no, y qué te hacen. No, digo, no, así no son las cosas. Bueno, lo sacaron del grupo.
Y eso pasa con nosotros. O sea, tenemos que entender, es como cuando vas al doctor, le dices qué tienes y te da para que te cures, ¿sí? Y vas y te sanas, ¿no? La respuesta es porque mucha gente trata de practicar, la respuesta es porque muy poca gente trata de practicar sinceramente el programa de AA, a menos que haya tocado fondo, ¿sí? ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Sí? La pregunta es, ¿quién quiere ser? ¿Sí? ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otra persona y reparar los daños causados? Eso es lo más difícil, ¿eh? ¿Quién de nosotros realmente o quién quiere confesar sus faltas a otra persona para reparar los daños causados? Es muy difícil. Pero vuelvo a lo mismo, si no los confieso, si no los digo, es como una congregación. Tú entras a una congregación y tienes un líder religioso. Y ahí tienes que decir tus faltas, tus pecados, como les quieras llamar, tus fallas, tus debilidades, lo que estás haciendo mal, para llevar un proceso de sanación. Lo mismo en el grupo. Tienes que apadrinarte para llevar un proceso de sanación. Y lo mismo pasa si vas a un psicólogo, tienes que llevar un proceso de sanación, pero tienes que ser honesto. Si no eres honesto contigo mismo, ¿cómo pretendes sanar? ¿Sí? Si le estás nada más tirando por encimita, raspadito, como decía el papá el último, raspando nada más, ¿sí? Le tienes que rascar hasta lo más profundo para sacar realmente lo que has lo que has hecho mal, tus faltas, ¿sí? Para saber a quién realmente has lastimado, a quién realmente has dañado y a quién realmente tienes que reparar los daños. En este caso era como la situación que les decía de mi sobrino, ¿sí? Su papá los abandonó desde muy pequeños. No le dio tiempo para reparar los daños, no le dio tiempo para por lo menos pedirles perdón. En el caso mío, pues mi padre sí logró sanar, logró hacer cosas importantes, ¿sí? Aunque tenía debilidades, pero logró reparar los daños, ¿sí? Logró en su tiempo, dijo, ¿en qué te ayudo? A ver, ¿cuánto tienes? Yo te doy tanto. A ver, ¿sí? Pedir perdón, digo, les fallé. Y hasta el día de hoy toda la familia de mi padre lo dice. Y mi padre siempre lo decía, aquí el único culpable soy yo. No son mis hermanos, mis hermanas, mis papás, tu mamá, no. El único culpable soy yo de esta situación que se vivió. Se hizo responsable, reparó los daños. Pero ¿a cuántos de nosotros no nos va a dar tiempo de reparar los daños? ¿A cuántos de nosotros no vamos a decir por vergüenza, por pena? No, tenemos que decir las cosas como son. Sacarlas como son, ¿sí? Sin miedo. Más bien con fe de que voy a sanar, con fe de que alguien va a ver que me va a dirigir, que me va a guiar, que me va a llevar sobre ese camino de la recuperación, ¿sí? Es un análisis, psicoanálisis. ¿A quién le interesa saber de un poder superior y aún menos pensar en la meditación y la oración? ¿Se acuerdan qué es lo que yo les había dicho? Meditar y orar, ¿sí? Esa comunicación con Dios que a lo mejor nunca la hemos tenido. Yo lo digo con todo respeto, ¿no? Pero a veces nos han enseñado el Padre Nuestro, pero eso no es una oración, ¿sí? Eso no es una oración, ¿sí? Eso es algo repetitivo. Es, por ejemplo, en las congregaciones se bendice el pan y el agua como representación de la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y eso, la oración ya está estipulada, ya no le puedes cambiar nada. En el Padre Nuestro también no le puedes cambiar nada. Eso es un rezo,
Y los católicos lo saben, ¿no? Porque dicen, busca a tu sutana porque ella sabe rezar. Ella hace rezos. No dice, hace oraciones, ¿verdad? Entonces ya les había compartido anteriormente cuál es una oración. Se los vuelvo a decir. La oración es hablar con Dios, con nuestro Padre Celestial, con el poder superior, con el alfa y el omega, el principio y el fin, como tú lo quieras concebir. Sí, para mí es mi Padre Celestial porque soy su hijo. ¿Sí? Pero ¿cómo voy a hablar con Él? Bueno, me voy a dirigir a Él, como cuando hablo con mi papá. Yo le voy a hacer una muestra de cómo oro yo. Obviamente, por reverencia y respeto, cierro mis ojos y la oración la hago de la siguiente manera. Mi querido y bondadoso Padre Celestial, me dirijo a Él. En esta mañana, puede ser tarde o noche, te doy las gracias. Te doy las gracias por los alimentos, te doy las gracias porque me cuidaste en el camino, te doy las gracias por este nuevo empleo que voy a tener, te doy las gracias porque mis hijos llegaron con bien, ¿sí? Y después de darle las gracias, le pedimos, te pido, Señor, por mi neurosis, para que me ayudes a poder seguir adelante y salir de ella. Te pido por mi ansiedad, te pido por la depresión, te pido por los enfermos, afligidos. Te podemos pedir por lo que sea. ¿Sí? Te pido para que me bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Esa es la forma en que yo oro. No estoy diciendo que así lo hagan. Es una sugerencia. Y es la forma en que yo oro, en la que yo hablo con Dios. ¿De qué forma oras tú? ¿Me puedes decir en los comentarios? ¿Cómo oras tú a Dios? ¿Cómo te diriges tú a ese poder superior? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje de AA al que todavía sufre? ¿Quién de ustedes, quién de nosotros está dispuesto a llevar el mensaje a todas las personas que todavía sufren? ¿Quién está dispuesto a ayudar? ¿Sí? ¿Quién está dispuesto a ayudar? ¿Quién está dispuesto a llevar el mensaje? Es muy difícil ese paso, esa situación de estar dispuestos a dar de nuestro tiempo. Pero si alguien se dio el tiempo de pasarnos el mensaje, si alguien se dio el tiempo de predicarnos la palabra de Dios, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a llevar el mensaje? ¿Por qué nosotros no estamos dispuestos a servir? ¿Qué es lo que nos impide servir? ¿Qué nos impide ayudar a alguien más? ¿Qué nos impide el compartir nuestra historia, nuestro testimonio, ¿sí? Para poder ayudar a alguien más? Estoy buscando a ver qué nos dice en el servicio. Servicio. Ok. Amor y bienestar. Obras que efectuamos y atenciones que brindamos a favor de Dios y de nuestro prójimo. Al servir a los demás, también servimos a Dios. Dice una escritura, todo lo que hagáis a mis hijos, me lo hacéis a mí. Fíjense qué poderoso esto, porque todo lo que hagáis a mis hijos, me lo hacéis a mí. O sea, si le hacemos maldad a la gente, ese poder superior lo siente, porque Él sabe que vamos a sufrir después, ¿sí? En cuanto lo hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hacéis. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor, habiendo servido a los santos. Tus días se emplearán en el servicio de Dios. Tus días se emplearán en el servicio de Dios.
Cuando os halléis en el servicio de vuestros semejantes, solo estáis en el servicio de vuestro Dios. ¿Quién dice que las escrituras están peleadas con el programa? Aquí lo tiene claro. Si el programa nos dice que tenemos que agarrarnos de Dios, que Dios tiene que ser nuestra fortaleza, y las escrituras lo están certificando, sí podemos tenerlas de la mano, ¿sí? Puedo decirles que si toman en serio estos 12 pasos y sanan y ayudan a alguien más, podrán ver las bendiciones y la mano de Dios en sus vidas. Sé que no es un camino fácil, pero tampoco imposible, tampoco es complicado, ¿sí? Espero que les haya gustado este video. Y recuerden, todo es, por eso dice paso a paso. No nos podemos ir al 12 paso, echarnos los 12 pasos en un video, porque tenemos que entenderlo, tenemos que digerirlo, tenemos que pensar, meditar, orar, ¿sí? Pero yo los dejo con la reflexión de quién está dispuesto a pasar, ¿sí?, a dar servicio. ¿Quién está dispuesto a ir y ayudar a alguien más a que salga de las drogas y el alcohol, de la neurosis, de la ansiedad, de la depresión? ¿Quién? Solo el que ha aceptado a Dios en su corazón. Solo el que ha logrado estos 3 pasos, que es la reconciliación con Dios, es el que lo va a lograr. El que, como dice aquí, el que realmente tome en serio, ¿sí?, estos 12 pasos. Pues los dejo, espero que les haya gustado el video, espero que les pueda ayudar en algo, que puedan saber que lo primero es reconciliarnos con Dios y después sanaremos, ¿sí? Sanaremos en automático, vendrán cosas maravillosas, cosas hermosas en nuestra vida, pero lo primero eran los 3 primeros pasos, que es reconciliarnos con Dios, amar a Dios, tener fe en Dios, saber que Él es la única persona, el único ser supremo, superior a nosotros, que nos puede guiar. Pero cuando lo logres sentir en tu corazón, cuando logres escucharlo por medio del Espíritu, por medio de una persona, por medio de una acción, por medio de algo, que Él te está dando la respuesta a lo que tú le estás pidiendo, vas a lograr sanar. Vas a lograr sanar.